El municipio del Santuario está ubicado al oriente del departamento de Antioquia. Cuenta con una población total de aproximadamente 34.000 habitantes. Dista 59 kilómetros de la ciudad capital Medellín y su cabecera se ubica a 2.150 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 17 grados centígrados y su economía está basada en la agricultura, ganadería, avicultura y el comercio. En el día de hoy estaremos en su zona rural ilustrando el uso del agua en sistemas de riego y de consumo tanto para humanos como para animales. El uso eficiente del agua puede traer grandes beneficios ambientales y productivos, que harán que los cultivos, los pastos y las explotaciones pecuarias funcionen todo el año sin crear altibajos en la productividad. Nos acompaña el día de hoy el señor León Fernández, quien maneja el departamento de riegos de Ferragro. León, bienvenido al programa. Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a empezar por analizar cómo nace la necesidad del riego. ¿De dónde viene la necesidad del riego? La necesidad del riego viene a través de los veranos que se han estado incrementando desde hace tiempos y la necesidad de tener un pasto uniforme o un cultivo constante cuando se trata de frutales. Mucha gente piensa pues que regar es simplemente sacar la manguera y bolear agua, pero esto obedece a todo un diseño. Hablemos como de esas partes conceptuales del riego que hay que tener en cuenta, cuáles son las partes principales. Lo primero que hay que tener en cuenta en un riego, cualquiera que sea, es el agua. ¿Dónde está el agua y qué cantidad de agua hay para el riego, dependiendo del riego? Y de ahí ¿cuáles serían las partes fundamentales en todo el sistema? Una vez teniendo los datos del agua, bien sea de pozos, pozo artesano o pozo de broca o de caños. Cuando es de caños no es mucho el problema porque en un caño normalmente hay bastante agua. Cuando es de pozo profundo o de pozos artesanos hay que hacer un aforo para ver qué cantidad de agua tenemos, para ver si se justifica la inversión del riego o no se justifica. Bueno, y ahí ¿cuáles serían los componentes pues, del sistema? Teniendo una vez los aforos de los tanques, ya uno definiría qué tipo de riego va a hacer. Si riego por goteo para frutales o riego para aspersión, para pasto de corte o para pastoreo. Teniendo definido el caudal que necesitamos, entraríamos a diseñar el diámetro de tubería dependiendo las distancias en el riego. En un sistema de riego no todo es igual. A pesar de que se habla de riego, no todos los riegos son iguales. Igual el riego de estiércol es diferente al riego de agua limpia. La eficiencia es diferente. Si vamos a mover agua limpia, solo agua limpia, hablamos de una tubería de un diámetro. Si vamos a hablar de estiércol, tenemos que hablar en tubería de otro diámetro. Eso le quería preguntar, León. Cuando uno riega con estiércol, ¿qué otras adiciones habría que ponerle al riego? Cuando se trata de estiércol hay que tener muy en cuenta los sistemas de riego, las distancias. Hay que tener muy en cuenta las distancias por los diámetros de tubería, porque el estiércol es un poco viscoso. Igual que las electrobombas son totalmente diferentes, tanto para agua limpia como para estiércol. Entiendo que Ferragro también diseña bombeos por gravedad, no necesariamente que haya bombas, sino por gravedad. ¿También hacen eso? Son maravillosos los riegos por gravedad porque estos requieren de un gasto el gasto es muy económico, porque por ejemplo si es un riego por gravedad es mejor traer el agua de algunas distancias que estar bombeando con toda frecuencia. Usted ve riego por gravedad, tiene dos cosas a ganar. Una es que no tiene gastos de maquinaria ni consumo de energía y tiene un riego más frecuente en cualquier momento que lo quiera utilizar. Bueno, León, en cuanto ya al sistema de energía, ¿ustedes manejan energía alterna y continua? ¿Manejan bombeos solares? Hacemos riegos, normalmente los riegos son por energía, por corriente alterna. Si hacemos los bombeos por energía solar, son bombeos demasiado costosos. No justifica hacer un riego por energía solar porque los costos de los paneles para hacer que estas bombas se muevan con energía solar necesitaríamos un banco de paneles y de baterías demasiado costoso. ¿Ferragro va a cualquier parte del país a instalar riegos? Cubrimos todo Colombia en todos los sentidos, tanto en parte de riegos como en cerca eléctrica. El riego hace parte de uno de los componentes de la tecnología para el campo para aumentar la productividad. Cuando uno mete riego en las fincas, ¿qué puede esperar de la productividad? Hablando de riegos, en pastoreo la productividad puede aumentar tanto en cantidad de animales
como en abolchamiento del mismo ganado. No hay que, hablando de los veranos, en un verano fuerte no se necesita bajar inventario, al contrario, el ganado va a tener mayor rendimiento cuando se trata de riego. ¿Y qué podemos hablar de los cultivos, ya de frutas, hortalizas? Los cultivos tienen gran rendimiento en verano, porque en verano hay una mejor producción, cualquier cultivo que sea de frutas. Si tenemos un riego, normalmente los riegos para cultivos se hacen por goteo, porque por aspersión se necesita de mucha agua y el árbol no la aprovecha mucho. Por goteo aprovecha el 90% de riego. O sea que los riegos ya van dirigidos a goteo. Normalmente los riegos para frutales, cítricos y cualquier otro fruta se deben hacer por goteo. Economizamos, de momento puede ser un poco más costoso, pero estamos economizando agua y eficiencia en el riego. Los sistemas de goteo son aquellos que suministran a las plantas las cantidades esenciales de agua, tanto para los procesos fisiológicos como para los productivos, haciendo un uso racional del recurso y sin desperdicios. Sin embargo, este tipo de riego requiere un filtrado muy eficiente del agua antes de ser enviada al cultivo. El agua de consumo humano y de consumo animal requieren un tratamiento óptimo por medio de plantas, adición de desinfectantes o simplemente al ser hervida, y así evitar contaminación por parásitos o diseminación de enfermedades a través de ella. Hay una parte bien importante en las fincas León y es el agua de consumo. ¿Qué tiene Ferragro en este sentido para el tratamiento de agua? En estos casos, para agua de consumo tenemos las plantas de tratamiento. En partes es muy necesaria, en otras partes no es necesaria porque el agua es muy clara. Las plantas en este caso se utilizan, digamos, en las fincas donde el agua viene muy sucia de pantano por arroyos, el invierno le afecta mucho. Hay dos formas, una es de solo quitarle el lodo, otra es de tratarla totalmente para consumo, incluso consumo humano, cuando son aguas demasiado sucias. Me refiero a que tengan bacterias en las fincas donde hay riego, el estiércol va a contaminar el agua. En este caso es muy importante tratar el agua para que el ganado tome agua limpia y allí hay mucha economía en desparasitación. Bueno, yo me imagino que estas bombas pues tienen como unas partes de filtrado. ¿Por qué no nos describe esas partes? Para filtrar el agua es necesario tener los parámetros del agua, qué contaminación tiene y qué tipo de bacterias. Dependiendo de esto se diseña la planta para purificar el agua. ¿Y esto lleva qué? ¿Gravas? ¿Lleva mallas? ¿Qué lleva? Lleva unas gravas, hay unos filtros de grava y hay unos componentes de unos químicos y fuera de eso se le adiciona cloro dependiendo el tipo de agua. Mirando esta planta que tenemos pues aquí a nuestras espaldas, vemos que la planta es muy automática, ella se autolava. Esta planta es una planta de las que llamamos plantas automáticas, que ella misma se lava dependiendo cómo se programe, para que se lave cada 2 días o todos los días, dependiendo la suciedad del agua. Uno la programa que lave cada 2 días o cada 3 días y a determinada hora ella comienza a lavarse automáticamente, termina el lavado y sigue el proceso normal. Bueno, cuando uno trata el agua en la finca, cuando le hace todos estos filtrados, ¿qué beneficios grandes puede tener? Muchos beneficios. El agua, cuando se trata el agua y todo el ganado va a ir con agua tratada, cualquier animal que sea, va a tener una economía bastante alta en desparasitación. El ganado va a tomar agua limpia y así esté lejos el bebedero de agua limpia, ella busca el agua limpia, así tenga el agua sucia al pie, mejor va a buscar el agua limpia. El agua de consumo tratada es esencial en explotaciones pecuarias si se quieren evitar grandes pérdidas por contaminación. En el agua sin tratamiento podemos encontrar grandes volúmenes de parásitos y a través de ella se pueden diseminar rápidamente las enfermedades cuando se trabaja con grupos masivos de animales. Invertir en el tratamiento del agua es invertir en la sanidad de los hombres y de los animales. Ya hicimos el tratamiento del agua, ya la tenemos lista. Ahora, ¿cómo la entregamos a los animales, aquí a las gallinas y a los cerdos? Bueno, ya estando el agua tratada, ya tenemos un sistema de bebedero, tanto para los cerdos como para las gallinas, de agua tratada, igual que para el consumo humano. Esta agua sale totalmente limpia, que se puede consumir de la llave directamente a tomar de ella.
Bueno, yo veo que hay ahí como unos chuponcitos, como una cosa. Cuéntenos cómo trabaja eso. Esos chuponcitos, los chupones en los cerdos, que son de agua limpia, son chupones que son totalmente herméticos. Cuando el cerdo muerde el chupón, él sale agua y se abastece automáticamente, lo suelta y vuelve y se sella. Con el de las gallinas es un chupón más pequeño, que al la gallina morderlo, entonces ahí mismo se afloja el agua y vuelve y lo afloja y vuelve y se cierra otra vez. Con esto pues optimizamos el uso del agua y aseguramos pues una calidad. Queda totalmente optimizado todo el sistema del agua para la granja, para todo el consumo, tanto de animales como de todo el personal que labora en ella. Bueno, ¿hay otro sistema por ahí que tenga Ferragro que usen similar para bovinos y para equinos? Hay otros sistemas más sencillos que no solamente son para bebederos de ganado o de cerdos, pero no queda purificada para consumo humano. Los sistemas de bombeo de agua facilitan y hacen más eficientes los procesos productivos en las fincas. Todas las tecnologías que ahorren mano de obra y la hagan más eficiente harán que la rentabilidad de la explotación rural mejore y por ende los ingresos del productor, trayendo bienestar a todas las personas que laboran en la finca. Nos acompaña el señor Antonio Holguín, quien es el administrador de aquí de la finca La Variada en el santuario, y con él vamos a hablar de lo que era antes de sistemas de bombeo y lo que es hoy en día. Don Antonio, entonces cuéntenos cómo era ese antes de los sistemas de bombeo. En los tiempos antes, hace 7 años, cuando bombeábamos, era muy complicado porque todo lo hacíamos manual, era todo por gravedad. Sufríamos todos, el tiempo era mucho más largo, corra mangueras para allí, muévalas para allá, muy complicado. De todas maneras los trabajadores sufrían mucho. En este momento pues hemos mejorado mucho esa parte. Bueno, me imagino que habían también sitios de la finca donde no llegaba el agua. Sí, teníamos sitios donde el agua no llegaba porque no teníamos los riegos por tierra que tenemos ahora, que todo va pues por tuberías bajo tierra y tenemos acoples a cada 20-30 metros, entonces tenemos mucha facilidad para el trabajo. Bueno, cuéntenos de eso, de su día a día, con los sistemas de riego que tienen ahora. Es muy fácil, realmente pues a como era antes es muy fácil, porque es que nosotros ahora llegamos, cogemos un adaptador rápido, pum, conectamos, extendemos manguera, prendemos bombas y listo, a regar. El trabajo prácticamente se está haciendo casi que solo. El rendimiento es mucho. Antonio, yo he visto que aquí tienen explotación de varias especies de animales. ¿Qué tienen aquí? Como su nombre lo dice, La Variada, tenemos avicultura, tenemos porcicultura, tenemos ganadería, tenemos caballos y hasta los perritos que nos faltan, ¿cierto? ¿Y cómo le ha ido con la sanidad de animales, ahora con el tratamiento de agua y todo eso? ¿Cómo ha mejorado esa parte? Hemos mejorado muchísimo. Le cuento que teníamos hace 6-7 años unos problemas de fasciola en el ganado bravos, bien complicados, que nos gastó mucha plata. Eso de hace 2 años para acá que hemos logrado tener una buena agua, una calidad de agua pues muy potable, el ganado se ve súper bien, el ganado aliviado, ganado con buena producción de leche, costos muy reducidos en lo que es la parte de droga. ¿Qué le recomendaría usted a las fincas que no tienen riego, que no están todavía con estos sistemas de tratamientos de agua? No, que nos metamos sin miedo, yo creo que el agua después es por donde, si tú tienes una buena calidad de agua, puedes tener una buena calidad de vida y cuando uno tiene agua tratada, pues se ve reflejado en la calidad de los animales, en el bajo costo en drogas, en la sanidad de los mismos humanos, porque nosotros aquí todos nos beneficiamos del agua tratada. Entonces, los beneficios son muchos, son muy grandes. Bueno, Antonio, nosotros le agradecemos pues por habernos atendido aquí en la finca La Variada y que siga pues adelante con su bombeo. No, esa es la idea es seguir adelante, los riegos siguen funcionando bien, cada día hay que mejorarlo más, yo creo que estamos en un punto pues muy equilibrado ya, solo esperamos que nos sigan visitando.